alabanzas que nos enseñan y nos alegran. Yo creo que es la combinación exacta de la música cristiana, que nos alegre y que nos enseñe. Quisiera que abran sus Biblias en la primera epístola de Pedro. La primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2. El domingo anterior estuvimos meditando en el Evangelio según San Juan y junto con este capítulo 2 de Pedro nos van a servir como preámbulo para entrar al Evangelio de Marcos. Si el capítulo primero de Juan nos hablaba acerca de Jesucristo como la revelación plena y total de Dios Padre, la primera epístola del apóstol Pedro, en su segundo capítulo, nos va a hablar de la naturaleza y tarea de la iglesia. Y el capítulo 2 de primera Pedro nos va a permitir amarrar ese binomio inseparable formado por Jesús y su iglesia. Así como no puede existir el cuerpo sin cabeza ni la cabeza sin el cuerpo, Jesús y la iglesia, según el Nuevo Testamento, conforman una sola unidad. Una unidad de vida, una unidad al servicio del Dios, el Dios de Jesucristo y el Dios nuestro. Y el domingo anterior hablábamos de Jesucristo y decíamos que Él es la revelación de Dios y que la iglesia, si se considera llamada por Dios y también enviada por Dios a testificar acerca de Él, la iglesia debe volver a Jesucristo para encontrar en Jesucristo lo que ella debe de hacer ahora. Y por eso hablábamos que la iglesia debe ser cristocéntrica. Y esto es muy importante, y solo quiero hacer esta aclaración para que entremos a Pedro. Fíjense bien. Jesús, nuestro Señor, cuando decimos que Él vino a revelarnos a Dios, quiere decirnos que Él vino a darnos a conocer a Dios como nunca nadie nos lo vino a conocer. Jesús no vino a ratificar un conocimiento que ya se sabía de Dios. Jesucristo no vino a confirmar una idea previa acerca de Dios. ¿Me explico? Él no vino a autenticar lo que de Dios ya sabíamos. ¿Estamos? Jesucristo no vino a ratificar un conocimiento que los hombres ya tenían de Dios, porque entonces ya no fuera revelación, sino fuera una ratificación. ¿Me explico? Él vino a revelarnos al Padre, vino a revelarnos a Dios. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, quiere decir que Él no vino a ratificar un conocimiento, una idea, un concepto que ya existía acerca de Dios. Eso quiere decir que Él vino a mostrarnos a Dios tal cual es. Él vino a decirnos cómo es Dios
y qué es lo que Dios quiere. Por eso es que cuando decimos que somos cristocéntricos, eso quiere decir que a partir de Cristo, fíjense bien esto, hermanos, que a partir de Cristo comenzamos a interpretar la vida de otra manera. Comenzamos a entendernos nosotros de manera distinta y comenzamos nosotros como iglesia a caminar de manera diferente. A partir de Cristo, fíjense bien, interpretamos de una nueva manera la vida. Pero no solo interpretamos de una manera nueva la vida, sino que también reinterpretamos de una nueva manera el pasado. ¿Me explico? A partir de Cristo interpretamos lo que viene, pero reinterpretamos el pasado. De modo que lo que dijo Moisés, lo que dijo Josué, lo que dijo David, lo que dijo Isaías, lo que dijeron los grandes patriarcas del pasado, lo que dijeron los grandes poetas del pasado, lo que dijeron los grandes profetas del pasado, todo lo que ellos dijeron adquiere una nueva significación en Jesucristo. ¿Me explico? El Nuevo Testamento lo que es una interpretación del Antiguo Testamento. Por eso es que no es que el Antiguo Testamento interpreta al Nuevo, no, el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo, porque el Nuevo Testamento se escribe después de Jesucristo. Él no vino a ratificar lo que sabíamos de Dios. Él vino a darnos una nueva revelación de Dios. Y a partir de esa nueva revelación de Dios en Cristo Jesús, nos vamos al pasado para entender de nuevo todas las cosas. Y comenzamos a vivir el presente y el futuro de una manera diferente en Jesucristo. Por eso es que no podemos partir la Biblia en pedazos como lo hace la teoría de las dispensaciones. Por eso es que no podemos agarrar el dispensacionalismo, que es una teoría de interpretar la Biblia, y comenzar a partirla por pedazos y a decir, este pedazo es para aquellos, este pedazo para estos, esto para estos, y comenzar a repartir la Biblia en pedazos para las diferentes generaciones. Porque en Jesucristo encuentra unidad toda la Biblia. Y en Jesucristo todo lo que Dios ha dicho y ha hecho tiene significado para nosotros. Por eso es que la Biblia es una unidad total. Y en Jesucristo leemos el Antiguo Testamento de manera distinta y lo interpretamos en Jesucristo. Y comenzamos a ver la vida también en Cristo. Esto es ser cristocéntrico. Que Jesucristo sea la clave para interpretar toda la Biblia, pero también Jesucristo es la clave para vivir nosotros ahora. Él no solo es la clave para aprender, sino es la clave también para vivir. Por eso es importante estudiar los evangelios, porque en los evangelios nosotros descubrimos que Jesucristo entendió el Antiguo Testamento de una manera muy distinta como lo entendían en su época. Y tenemos que preguntarnos qué era lo que Jesús tenía en su mente que lo hacía ver el Antiguo Testamento de manera distinta. Porque los intérpretes oficiales de la Escritura entendían pasajes de la Biblia de una manera, pero Jesús la entendía de otra manera. Jesús es la clave para entender la Biblia.
Pero Jesús también es la clave para vivir. Y los evangelios nos relatan que habían situaciones en la vida del pueblo, en la vida de Israel, que los fariseos, los sacerdotes y los escribas miraban esa situación de la vida de una manera y Jesucristo la miraba de otra manera. Y casi nunca Jesús coincidió en cómo los fariseos miraban la vida a cómo la miraba él. De modo que Jesús es la clave para entender lo que vamos a creer y para entender cómo vamos a vivir. Él es la clave para entender la Biblia y es la clave para entender la vida. Hubo un hombre que necesitó ser convertido por Dios constantemente, porque la conversión es eso. La conversión no es un instante, no es un bloque en el tiempo, no es un evento. La conversión es todo un proceso de vida en Jesucristo. La conversión es que me convertí en el año de 1900 tanto, me estoy convirtiendo y me seguiré convirtiendo. Es una tarea total, integral, progresiva. Es un proceso, no un evento. Hubo un hombre que experimentó esto. Y este hombre fue Pedro, el autor de la epístola que esta mañana vamos a leer. Pedro comenzó a caminar con Jesucristo 3 años. Y al final de esos 3 años, como que a Pedro no le entró nada. Como que Pedro, por aquí él oía y por aquí él perdía el conocimiento. Y después de haber caminado 3 años con Jesucristo, cuando se le preguntó si conocía a ese hombre que estaban azotando, él dijo: yo ni lo conozco, yo ni lo he visto. Y comenzó a pegarle una ultrajada a los que estaban alrededor. De seguro Pedro era un poco mal hablado. El texto solo dice que comenzó a maldecir. ¿Qué es la manera hebrea para decir nosotros? Comenzó a ultrajarlo. Y haciendo juramentos que él no conocía a ese hombre. Luego vino Pentecostés. Y el Pentecostés que tenemos, el Pedro que tenemos en Pentecostés es un Pedro bien distinto. Es un Pedro que había comenzado a convertirse. Es un Pedro que por la obra del Espíritu había comenzado a transformar su vida, y en Pentecostés él da testimonio público de Jesucristo. Y hace un llamado a los judíos para que se acerquen a ese Cristo que él proclama. Y yo les pregunto, Pentecostés fue una experiencia gloriosa en la vida de los apóstoles, ¿verdad? Y en la vida de la iglesia. Mas yo les pregunto, ¿Pedro se había convertido en la totalidad de su vida en Pentecostés? Así haya hablado lenguas y haya hecho lo que haya hecho, ¿estaba Pedro 100% convertido en todos sus criterios, personalidad, principios, cultura, todo? ¿O necesitaba tener otras conversiones? Pedro, en pocas palabras, Pedro fue integral a partir de Pentecostés. La respuesta es no. Así Pentecostés haya sido la experiencia más gloriosa. Y aquí quiero quitar una equivocación. Nosotros estamos equivocados
cuando creemos que desde el momento que el Espíritu entró a nosotros, cualquier sea su concepto de la entrada del Espíritu a su vida, sea su concepto bautista, que es el momento en que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu entra a morar en nuestro corazón, o sea su concepto pentecostal de creer en una segunda gracia, cualquier sea el concepto en esta mañana de la entrada del Espíritu a su vida. No vamos a discutir ese punto esta mañana, porque no es un mensaje acerca del Espíritu Santo, es más de la vida cristiana. Cualquiera sea su concepto en relación a esa realidad que el Espíritu está en nosotros, cometemos un error cuando creemos que a partir de ese momento somos cristianos perfectos. Somos cristianos totales. Que ya nos convertimos, que ya estamos completos, que ya somos integrales, y nos equivocamos porque lo que ocurre es que después andamos escondiendo nuestras debilidades, fracasos y puntos negativos en nuestra vida. Pedro, muy lleno del Espíritu, estuvo en Pentecostés, pero Dios le enseñó en el caminar de su vida que tenía que cambiar también en otras áreas. Y una de esas áreas fue en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? ¿Pedro era un hombre lleno del Espíritu? Sí, yo creo que sí, así lo dice la palabra de Dios. ¿Pedro era un hombre de Dios? Sí, era un hombre de Dios. ¿Pedro predicaba a Jesucristo? Sí, predicaba a Jesucristo. Pero era un hombre racista. Era un hombre que menospreciaba a los que no eran de su raza. Era un hombre con serios problemas culturales. Y Dios le enseñó que la conversión en Cristo es una conversión que nos lleva a una serie de conversiones para cambiar nuestra manera de pensar y actuar a la manera de Jesucristo. Y Pedro tuvo que aprender que Cornelio, ese gentil romano que pertenecía a la religión y al imperio de su época y que dominaba a su nación, Pedro tuvo que aprender que ya en Cristo no era cuestión ni de apellidos, ni de estatus sociales, ni de formaciones, ni de físicos, ni de colores, ni de razas, ni de religiones, que en Cristo toda persona que se acerca a Jesucristo y le reconoce como su Señor y Salvador es su hermano, sea de la nación que sea del estrato social que provenga, sea del color que tenga, no importa, si confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, es su hermano, así sea un gentil. Y saben que el mismo Pedro lo dice, y le dice a Cornelio: mira, Cornelio, ustedes saben muy bien que para nosotros los judíos es una abominación que entremos en tu casa, tú que eres un extranjero. Pero en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En este capítulo 2 de 1 Pedro, Pedro quiere anunciarle a la iglesia lo que ahora ella es en Jesucristo. Yo quiero que leamos 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. De cuántas cosas nosotros, hermanos, tenemos todavía que convertirnos. De cuántas actitudes, acciones, sentimientos todavía nos falta convertirnos.
Versículo 4 de 1 Pedro 2, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra preciosa del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Fíjense lo que dice Pedro. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y ojo a esta última parte: al considerar que vuestra buena obra. La Iglesia ha echado mano de los medios de comunicación como una manera para llevar a cabo la evangelización. Yo creo que es bueno y legítimo, pero también tiene un problema: que la evangelización no es solo palabra. La evangelización no es solo discurso. La evangelización no es solo una armonía de letras racionales y posibles de ser entendidas. La evangelización es palabra y hecho, palabra y conducta, palabra y vida. Y el problema de los medios de comunicación es el peso que toma la palabra, abandonando los hechos. El problema es de cómo los medios de comunicación pueden falsear la realidad de la vida cristiana y presentar algo que es, pero que no es. Y creo que en el corto tiempo en que la Iglesia ha echado mano de los medios de comunicación, hemos podido ser testigos de propuestas evangelizadoras, testigos de evangelistas y de iglesias que son una pantalla en los medios de comunicación, pero que su realidad es otra. Y hemos de tener mucho cuidado en eso, porque los medios de comunicación deben servirle a la Iglesia para testificar lo que Dios está haciendo, para decir el binomio de vida y de palabra, y no sufrir lo que se sufre cuando en la radio y en la televisión decimos y ofrecemos una cosa y luego nos damos cuenta que la realidad era otra. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque Pedro tiene un concepto muy claro de la evangelización.
Y él en la última línea que leímos dice, y la gente glorifiquen a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando vean el qué, lo bonito del predicador, lo brillante del predicador, el genio del predicador, lo poderosa que es la iglesia, lo rica y fuerte que es la iglesia. ¿O qué? Cuando vean qué, cuando vean vuestras buenas obras. Y ahí está. Y eso ya lo dijo Jesucristo. Mateo capítulo 5. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Caemos en un error cuando creemos que la evangelización es cuestión de hablar bien. Caemos en un error cuando creemos que la evangelización es una mera cuestión de comunicación verbal. La iglesia, si quiere ser agente de cambio, de reconciliación, y quiere ser un instrumento exacto en las manos de Dios para llevar su propósito adelante, debe meterse en la cabeza que para evangelizar necesita echar mano de la palabra y de los hechos. De lo contrario, no solo estará distorsionando el evangelio, sino que también estará distorsionando la vida cristiana de los que crean ese evangelio. Porque va a producir una generación de personas que, como dice Santiago, piensan que con oír basta, piensan que con escuchar es suficiente. Y no atenderemos el mensaje de Santiago, que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores. Por eso es que tenemos una generación de evangélicos que no conoce su fe ni vive su vida cristiana, porque creen que seguir a Cristo solo es oír, 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 oír y oír. Y pensamos que llevar el evangelio es hablar, 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 hablar y hablar. La evangelización tiene un binomio que no se puede romper, porque del momento que se rompa, estamos violentando el evangelio de Jesús y estamos al borde de apartarnos de una auténtica vida cristiana en Jesucristo. La iglesia, en su vida y práctica, debe ser modelo de una armonía entre la palabra y la acción. De lo contrario, estamos dejando de ser seguidores de aquel que no solo hizo, sino que también habló. Y no solo habló, sino que también hizo. Y en estos versículos, Pedro quiere que nosotros tengamos muy claro, porque él combina las dos cosas. Fíjense el versículo 9. ¿Para qué somos linaje escogido? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos pueblo de Dios? ¿Para qué? Según el 9. Para anunciar. Ahí tenemos la transmisión verbal del evangelio. Hemos de ser una iglesia que se volque a un hablar, a un explicar, a un enseñar, a un decir a la gente lo que Dios quiere que nosotros seamos y hagamos. Pero también
a vivir de una manera buena delante de los gentiles. No solo a anunciar, sino a vivir bien. Y eso es lo que Pedro entiende de una iglesia que quiere ser instrumento en las manos de Dios. Una iglesia que quiere decirle a Dios: Señor, haznos un instrumento de tu propósito. Es una iglesia que comprende estas cosas que son básicas en el Evangelio de Jesús. Diluir mi vida de mi fe, lo que creo a lo que hago. Que si proclamo una conversión, mi vida debe ser una constante conversión. Pedro no podía predicar el amor de Dios para los hombres cuando odiaba a Cornelio, cuando consideramos que era abominación estar con Cornelio. Pero tuvo que irse cambiando, transformando, hasta comprenderlo. No podemos proclamar una nueva vida que no estamos experimentando. No podemos pedir al hombre que cambie y sea un hombre justo, recto, generoso, bondadoso, como es nuestro Padre Celestial, si nosotros no estamos viviendo en esa línea. Y aquí encontramos el más grande obstáculo a la evangelización. Lo que ocurre realmente, hermanos, cuando usted o yo decimos es que, mire, yo no tengo palabras para decirle a la gente. Mire, es que yo no hallo qué decirle a la gente. Mire, es que yo no tengo el don de hablarle a la gente. Miren, lo que realmente está detrás de esa imposibilidad de evangelizar es un estilo de vida que no está en armonía con el Evangelio. Y entonces no sentimos la libertad, no sentimos la riqueza, no sentimos la fluidez del Espíritu, no sentimos la soltura para hablar del Evangelio. Porque las personas que me conocen saben lo mal hablado que soy. Las personas que están a mi alrededor saben lo peleonero que soy. El que me conoce sabe mis acciones. Entonces yo mejor, ¿qué hago? Mire, mejor voy a dar una ofrendita para que los hermanos vayan a evangelizar, y con eso creo que estoy cumpliendo la gran misión. Miren, lo que voy a hacer es que mejor voy a orar una media hora por los hermanos que van a evangelizar. O mire, voy a ver qué hago, pero no. Sed edificados como piedras vivas, dice Pedro. Eso quiere decir que todos nosotros como piedras vivas debemos de asumir la tarea de edificar esta casa que es la iglesia. Y lo que está detrás no es una imposibilidad muchas veces verbal, sino es un bloqueo mental que tenemos a raíz de que nuestra conciencia nos está cobrando que nuestro estilo de vida no va de acuerdo con lo que nosotros afirmamos el domingo en la iglesia. Entonces mejor no evangelizamos, no decimos nada, pasamos ahí desapercibidos, somos cristianos debajo del agua, somos cristianos camuflajeados y nunca desarrollamos nuestro carácter, nuestra vida, la vida de Cristo, que es una opción de vida para el que no conoce a Jesús. El próximo domingo vamos a conocer más a Jesús en el Evangelio de Marcos, lo que Jesús entendió por evangelizar, para que nosotros podamos desarrollar una vida cristiana más auténtica, más generosa delante de nuestro Dios. Dios nos bendiga, hermano.